tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y a nuestra Madre Bendísima. ¿Cómo se siente? Bendecido, encendido y en victoria. Amén, gloria a Dios. Bueno, dale una sonrisa al que está a la par. Voltea a ver, dale una sonrisa. Mira, una sonrisa, no importa si falta un diente, no importa si falta algo, pero dale. Ya me está regañando. Dale un abrazo, dale un beso, te amo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pueblo de Dios, el Señor quiere que nos amemos, que nos manifestemos ese amor que Él nos regala. Somos los hijos privilegios del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dale un abrazo, dale un beso, una mordida en el pescuezo, dale $100, dale algo. No dice que da, no mordida no, ¿verdad? ¿No? Están muy botados. ¿Están muy botados? Están regalones. Bendito sea Dios. ¿Cómo se sienten? Bueno, yo no sé por qué ustedes se sientan allá y los asientos están vacíos acá. Aquí no mordemos, aquí no aruñamos, aquí no hacemos nada. Aquí es el Espíritu Santo que baja. Yo siento el poder del Espíritu Santo en esta zona de aquí, pero ustedes lo veo por allá como, ustedes saben que dicen que los que se sientan atrás, no, los que se sientan atrás porque ya van dando vueltas para irse. Bueno, no se ven ahí, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora viene la comida sólida. Tengo que decirles que el hermano Félix no pudo estar hoy con nosotros esta noche, lo estamos esperando, pero no pudo estar, pero me mandó un mensaje diciéndome que no podía estar porque el niño se le enfermó, se le puso más malito y han tenido que llevarlo al médico y están pues en esas carreras. Hay que cuidarse de la gripe, cuídense de la gripe, cuídense de esas enfermedades que andan dando por ahí. Yo sé que estamos protegidos por la fuerza del Espíritu Santo, pero no queda más que, ¿verdad? No está de más que nosotros nos cuidemos. Y los niños, protéjanlos a los niños también, ¿verdad? Que no anden tocando cosas y lávenle las manos. Pues hay que prevenir, no hay que prevenir. No es que las cosas van a pasar, pero hay que estar prevenidos por cualquier cosa, ¿verdad? Así que hay que estar siempre en oración y hay que pedir por todas las personas que ya están padeciendo esa enfermedad que anda dando por ahí. Pero el Señor nos ampara, los protege. Hoy vamos a compartir un tema bien bueno, a mí me encanta. Vamos a compartir ¿cómo es que tú y yo fuimos aceptados por el Señor? Acuérdense que Dios eligió un pueblo, ¿verdad? Dios eligió un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Cómo se llama ese pueblo? El pueblo de Israel. ¿No lo conocen ustedes? Nunca han estado. Viajen, porque yo no he viajado todavía. Viajen. Bienvenida, pase adelante. El pueblo de Israel fue el pueblo elegido del Señor y entonces eran los únicos y entonces afuera de ese pueblo nadie era elegido, ¿verdad? Todos eran extraños, todos eran paganos y entonces ¿cómo que nosotros entramos a tomar parte de ese pueblo elegido del Señor? ¿Quién es el pueblo elegido del Señor hoy día? Lo dicen, parece que no tú andas muy seguro, ¿no? Y la diva creo que no está muy segura tampoco. ¿Está segura? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Miren, yo serví servicio militar y entonces cuando nosotros lo preguntaba, ¿quiénes son ustedes? Todas a una sola voz. Somos fuerzas especiales, lo mejor del Salvador. Sí, entonces ahora cuando se les pregunta quiénes somos nosotros, cristianos, pero ya no lo vuelvo a hacer. Somos cristianos, pero ya no lo vuelvo a hacer. Es que mire, el problema es que nosotros andamos como medio, dicen los mexicanos, medios agüitados, medios como apagados. Cuando nosotros recibimos la fuerza del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar encendidos. Nosotros tenemos que andar siempre activos, siempre prestos para dar, dice San Pablo, respuesta de mi esperanza. Amén. Respuesta cuando me pregunto, ¿usted es cristiano? Cristiano, católico, apostólico y no romano, norteamericano, porque aquí vivimos, ¿no?
Aquí vivimos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a decir quiénes somos nosotros. Esa es nuestra identidad, nuestra identidad. Nuestra identidad espiritual es cristianos, católicos, apostólicos, porque nosotros llevamos la palabra de Dios a donde se necesite. Allí mismo en tu ambiente, en tu trabajo, en el supermercado, en la gasolinera, en la calle donde tú te encuentres, allí tú tienes que ejercer tu puesto como apóstol del Señor. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Quién sabe? Aquí se ha dicho la palabra esa. ¿Quiénes son los que van al estudio bíblico? Ok, la palabra apóstol significa enviados. ¿Sí? Enviados. Nosotros somos enviados. Desde que nosotros fuimos bautizados, nosotros hemos sido elegidos para ser enviados a predicar la buena nueva del Evangelio. ¿Amén? Entonces, hoy nosotros somos el pueblo de Dios, pero ¿cómo es que nosotros dimos ese paso? ¿Cómo es que Dios nos va a adoptar a nosotros también? Adoptó, o sea, Él dijo, formó el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero hubo un tiempo que Él quería que todo el universo, todo el ser humano pasara a ser hijos de Él, ¿verdad? Y entonces nosotros pasamos de esa manera. ¿Y cómo fue ese proceso? Ese proceso no fue fácil, porque Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿verdad? Que nadie se pierda. Y cuando Él tenía solo el pueblo de Israel, solamente ese pueblo se iba a salvar. Pero Él quería que todos, los paganos, los pecadores, todos nos salváramos. Y entonces Él pues ejerció ese trabajo, vino a hacerlo Él personalmente, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Ya no va a ser las palabras del hermano José, sino que con la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos enseña. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 15. Mateo 4, versículo 15. Yo voy a necesitar a alguien que me ayude con la lectura ahí. Pero alguien que esté pila ahí para que busque la cita bíblica. ¿Sí? Pero necesito que agarre el micrófono para que le escuche todo el mundo. Mateo 4, versículo 15. Que mire cómo lo va a decir la palabra de Dios de un pueblo que estaba en oscuridad. ¿Qué significa en la vida espiritual? ¿Qué significa las tinieblas? En la vida espiritual, ¿qué significa las tinieblas? El pecado. Cuando nosotros pecamos, entramos a las tinieblas. ¿Qué significa la luz? Es lo contrario. Salimos del pecado y entramos a la luz del Señor. ¿Y quién es la luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién vino a iluminarnos? Jesús. Y entonces Jesús nos ilumina y ya Él dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa? Que nosotros le vamos a dar luz a los que están en oscuridad. Pero Jesús nos va a dar esa luz que nosotros necesitamos. Nosotros estamos a la oscura, nosotros estamos en la oscuridad, en el pecado. El pecado los tenía secuestrados, el pecado los tenía esclavizados. Y sin pecado, y si nosotros éramos pecadores, ¿cómo nosotros íbamos a entrar al reino de Dios? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que sin santidad no veremos a Dios, ¿verdad? Sin santidad no veremos a Dios. Y entonces mira lo que dice aquí en San Mateo capítulo 4, versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Escuchen lo que va a decir. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Sí? Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿No saben quiénes eran los gentiles? Los que no tomaban parte del pueblo de Dios, los que no eran israelitas, los que no eran circuncidados. Esos eran los gentiles. Entonces ahora les ha llegado una buena nueva. Escuchen la buena nueva. El pueblo que habitaba en tinieblas. El pueblo que habitaba en tinieblas. Y dijimos que eran las tinieblas. El pecado. Aclárense eso bien. El pecado son las tinieblas. A ver. Ha visto una gran luz. Ay, santo Dios. ¿Ha visto una gran luz? Una gran luz. ¿Y quién es esa gran luz? Jesús. Amén, gloria a Dios.
han visto una gran luz. Ajá. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Alabado sea el Señor. Una luz, estaban en un hábito de muerte. Estaban muertos, pues cuando nosotros pecamos, nosotros estamos muertos. Entonces, pero les ha amanecido una luz. Y a través de esa luz nosotros pasamos a conseguir la salvación que Él nos ha traído. Porque rompemos relación con el pecado y pasamos a la vida, a tener una relación con Dios. Y cuando nosotros entramos en una relación con Dios, tenemos que alejarnos de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Tenemos que alejarnos del pecado. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Palabra de Dios. Conviértanse. ¿Convertirse qué es? Si yo voy para Orlando, ¿tengo que agarrar para Miami? ¿Qué significa convertirse? Si yo voy para Orlando, ¿tengo que agarrar para dónde? Para el norte, ¿verdad? Entonces eso significa, porque si yo iba caminando para el sur y el Señor me dice, no, camina para el norte, entonces yo tengo que dar vuelta y salir caminando para el norte. Eso se llama conversión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tengo que dejar todo tipo de chisme, andar haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Andar robando, andar viendo con malos ojos a mi amigo, a mi amiga, andar levantando falsos testimonios. O sea, es alejarse de las cosas mundanas que a mí me perjudican, que a mí me llevan a la oscuridad. Entonces yo tengo que buscar la verdad que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos convertimos. Conviértanse y arrepiéntanse de sus pecados. Es convertirse y arrepentirse de sus pecados. Mira San Pablo cómo lo va a seguir diciendo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. 2, 1 al 6. ¿Ya lo tienes? Sí. Pues yo, hermanos, Escuchen bien. Ajá, está en el capítulo 2, versículo 1 al 6, ¿verdad? Efesios, no, este es Corintios, espera. está en Corintios. Estamos en Efesios. Aquí San Pablo nos va a hablar también quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros, pero que ya el llamado nos está haciendo el Señor. ¿Del 1 al 5? No, 2, 1, 6. Capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Ya. Aquí es palabra de Dios, yo no voy a estar hablando mucho, es que aquí tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Perdón? Ya, Efesios. Ya lo tienes. Ok, vamos. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales... ¿Cómo estábamos? Yo lo voy interrumpiendo, ok, solo ponga el dedito para que no se pierda. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Con sueño? Ah, bueno, yo porque, bueno, si estamos con sueño hay que dormir. Ok, estábamos nosotros muertos por culpa de el pecado. Ahora, escuchen cómo lo está explicando San Pablo. San Pablo explicándole a los gentiles. Acuérdense que San Pablo era el apóstol de los gentiles. Él le predicó a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Él va a ir a predicarle a los gentiles. En otras palabras, a ti y a mí, ¿sí? Que no pertenecemos al pueblo de Israel, que no somos judíos. Sigas. En los cuales vivieron en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el proceder de este mundo, ¿sí? No vivíamos según Dios, sino que el proceder de este mundo. Qué duro es que después que nosotros conocemos a Dios, ya no vivamos como Dios quiere, sino que nosotros volvamos a vivir como el mundo quiere. Es duro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vivir bajo esa gracia. Siga. Según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros. ¿Y quién es ese espíritu? El demonio. El demonio, el bicho feo, mi esposa dice, el bicho feo. Siga. Ok. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
en medio de las concupiscencias de nuestra carne, en medio del pecado de nuestra carne. La carne es débil, ¿verdad? La carne es débil, vamos. siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia. Escuche esto, pero Dios rico, como nosotros vivíamos en la perdición, ¿verdad? Nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios, pero imagínate, Dios rico en abundancia, mira lo que va a hacer. Por el grande amor con que nos amó. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande, ¿verdad? Ajá. Estando muertos a causa de nuestros delitos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y es que el pecador camina, o que el pecador está muerto o no. O sea, estamos muertos espiritualmente. Espiritualmente, cuando nosotros estamos en el pecado, estamos muertos espiritualmente. Somos cuerpos muertos caminando. Así lo vamos a poder hacer. Porque cuando nosotros pecamos, somos, bueno, ya si usted te le acerca al que está pecando, te le acerca, hasta huele mal ya. Pero nosotros no. Nosotros huelemos a Jesucristo. Amén. Amén. Nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. La sobreabundancia de la riqueza de su gracia. Ajá. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos. ¿Se pasa desde el 6? No, Está en el 10. No, mira, de hasta por el el 6. Ok. Bueno, termina el 6, dice, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. ¿No lo leíste? Sí. Ah, me lo pasé. Perdón. Sí. Entonces, ¿de qué manera? Entonces San Pablo nos va a explicar de qué manera nosotros hemos sido salvados. ¿De qué manera? ¿Cómo Dios iba a procesar esto? ¿Cómo Dios iba a hacer? ¿Se acuerdan que hay una palabra que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? ¿Se acuerdan? Que los suyos no lo recibieron, incluso lo crucificaron y lo mataron. ¿Se acuerdan que está eso? ¿Verdad? Nosotros conocemos esa historia bien clara, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera el Señor nos va a salvar, cómo el Señor nos va a agregar, lo va a adoptar y vamos a pasar a ser hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptivos de Dios. Mira lo que va a decir aquí en Romanos, porque Romanos, el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Lo tiene? Coge el micrófono, pues. 11, ¿qué número? Vamos a leer hasta el 21. ¿Del 1 al 21? Sí, Romanos capítulo 11, versículo 16 al 21. Romanos, ¿ya lo tiene? Romanos Sí. 11, versículo 16 al 21. Okay. Escuchen bien cómo el Señor nos va a agregar. Es que el Señor es maravilloso porque el amor de Dios es tan grande y Él se la ingenia como nosotros vamos a pasar a tomar parte de ese pueblo de Dios. Vamos a ver. Y si las primicias son santas, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Ok, ese dice, ¿de quién está hablando acá? Vamos a empezar a conocer la Sagrada Escritura y a entenderla, ¿ok? Porque a veces nosotros tenemos la Sagrada Escritura pero no la entendemos. San Pablo aquí está hablando del pueblo de Israel. Repite el 16.
Y si las primicias son santas, Las primicias son santas, es el pueblo de Israel. Las primicias. ¿Por qué? ¿Por qué son santas? Porque Dios los santifica a ellos, ¿verdad? ¿Y la masa qué? y si las raíces, No. y si las primicias son santas, también la masa. También la masa es santa. Ajá. Y si la raíz es santa, también las ramas. También las ramas. Está hablando del tronco del árbol, ¿sí? Está hablando del tronco del árbol. ¿Quién es el tronco del árbol? Son el pueblo de Israel. Ahora, ese es el árbol del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros vamos a pasar a tomar parte de ese árbol? ¿Cómo nosotros vamos a ser injertados en ese árbol? ¿De qué manera? Escuchen bien cómo Pablo lo explica, y es maravilloso como él lo explica, porque tú lo vas a entender bien fácil, y de esa manera tú te vas a sentir maravillosa, te vas a sentir bendecida. ¿De qué manera? Cómo el Señor nos va a adoptar. Amén. Siga. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre. Ok, ahí. Si algunas ramas fueron desgajadas de ese árbol, adivinen quiénes fueron. Esas ramas que fueron desgajadas. El árbol es el pueblo de Israel. Pero dice San Pablo que unas ramas fueron desgajadas. Adivinen quiénes fueron. Los que decían, reo de muerte es, condenémoslo a muerte. Eran los fariseos, los maestros de la ley, eran los maestros de la ley, los que enseñaban la ley, ¿sí? Entonces se van a rasgar esas ramas se van a rasgar, que eran estos doctores de la ley, los que enseñaban esa ley. Entonces se van a rasgar esas ramas, y vamos a ver cómo el Señor, cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esas ramas rasgarse, arrancarse o quebrarse del árbol? Amén. Vamos a ver por qué, cuál fue la razón y cuál fue la oportunidad que nosotros tuvimos. Gracias a ese rechazo de ellos. Gracias a ese rechazo de ellos, nosotros vamos a ser injertados en ese árbol. De otra manera, no se puede. Es la única manera. Vamos a ver. Mientras tú, olivo silvestre. Los olivos silvestres somos nosotros, éramos los gentiles, ¿sí? Los que no éramos judíos. Nosotros somos los olivos silvestres. Fuiste injertado. Escucha eso. ¿Fuimos qué? Injertados. Éramos silvestres, no tomamos parte de ese árbol, pero nosotros vamos a ser injertados. Siga. En su lugar. Gloria a Dios. Hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Partícipe de ellas, de las raíces y de la savia. De ese árbol. Por eso que nosotros nos llamamos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros en otro tiempo, antes de Jesucristo, ibas a llamarte hijo de Dios? Jamás, ni que se cruzara por la mente. Jamás. Pero de esta manera es que Dios nos va a salvar. De esta manera es que Dios nos va a rescatar. Y mira, es que es maravilloso cuando el Señor todo lo que hizo para que nosotros alcanzáramos nuestra salvación, para que nosotros pasáramos a tomar parte de ese pueblo elegido de Dios. Él hizo todo un proceso, y qué doloroso es cuando nosotros le fallamos al Señor. Qué doloroso es. Sigue leyendo, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Escuche bien. No te engrías contra las ramas. Ahí está. Es que nosotros somos mejor que los judíos, ¿sí? Es que nosotros los cristianos somos mejor que los judíos, porque los judíos no aceptaron a Jesús, y ya entonces lo estamos engriendo contra ellos. Vamos a ver. Y si te engríes, ten presente que no eres tú quien sostiene la raíz. Escuchen eso. No somos nosotros somos ramas injertadas, se dice, ¿no? Injertadas en el árbol. Nosotros no somos las raíces, nosotros no somos el tronco. En la raíz y el tronco son, ¿quiénes son? Están más perdidos. ¿Quiénes son? Son el pueblo de Israel. Pero nosotros estamos injertados en ese árbol, ¿sí? Ellos son las raíces y el tronco. Nosotros somos las ramas. Siga. Sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás,
Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. Por la fe nos mantenemos. No te engrías, más bien teme. Hay que vivir con temor ¿a quién? Adiós. A Dios. Hay que vivir con temor a Dios. Con temor es decir, temor a pecar por amor a Dios. Temor por ser separados de ese árbol. Temor de ser excluidos, como esas ramas que se quebraron, como esas ramas que se arrancaron, ¿verdad? Siga. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí estamos entendiendo? O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, nosotros somos hijos del Señor. El Señor lo compró a un precio bien alto, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado como andamos en la vida, cómo nos comportamos. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que comportarnos como cristianos. Tenemos que andar bajo las leyes, mandatos y estatutos de Dios para nosotros no ser arrancados como esas ramas que fueron arrancadas. ¿Ya llegó al 21? Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver que Jesús nos va a decir de otra forma, y vamos a ir al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 29 a 32. San Juan 12. Vamos a leer desde el 29. Juan 12, capítulo 12, versículo 29 al 32. La voy a leer yo para ir avanzando. Dice la palabra de Dios: la gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Versículo 32, escuchen bien. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra de Dios. Era necesario. ¿Sí? Salió una voz del cielo, y esa voz, dice Jesús, no era para animarlo a él, sino que para motivar a los que lo estaban escuchando, a nosotros. Entonces dice Jesús, cuando el Hijo de Dios sea elevado, va a traer a todos hacia él. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, ¿verdad? Todos vamos donde él y todos nos acercamos, porque el Señor nos va a salvar con su alma, con su espíritu, nos va a salvar con su cuerpo. Él va a derramar su preciosa sangre, va a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y cuando Él entrega su vida por cada uno de nosotros, pues nosotros somos llamados a caminar con Él. Entonces, mira lo que nos va a decir acá la palabra de Dios también en Juan 20, 15, 18. Juan 20, 15, 18. Aquí nos está diciendo que Él los va a traer a todos cuando el Hijo de Dios sea levantado, porque es la manera como el Señor los va a salvar, cuando el Hijo de Dios sea elevado. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok, léalo. Le dice Jesús, 20:15, ¿no? 20:15, sí. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Aquí vamos a ver ¿se acuerdan cuando Jesús murió y resucitó? ¿Qué día resucitó Él? El domingo, ¿verdad? Y entonces fue María Magdalena al sepulcro, y entonces resulta que no encontró el cuerpo, y entonces ella se va a asustar, pero es cuando Jesús se le va a aparecer y van a tener un diálogo. Pongamos atención a este diálogo, porque aquí, en este texto, mucha atención, en este texto es que nosotros vamos a ser adoptados. Es como Jesús nos va a conseguir la adopción con el Padre. Y pongamos mucha atención, porque en este texto es que nosotros pasamos a ser hijos
de Dios Padre. Pasamos a ser hijos de Dios Padre. No como Jesucristo, porque Dios solamente tiene un hijo, pero somos hijos engendrados, ¿sí? Hijos adoptados, pero ya somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre. Ya somos hijos de Dios. En este versículo, en esta parte, en esta lectura, vamos a encontrar de qué manera el Señor nos va a adoptar. Vamos a ver, léalo. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Bendito sea el nombre. ¿Escucharon eso? Repite ese texto. Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Hasta ese momento nosotros no éramos hijos de Dios, pero escucha lo que el Señor le va a confesar a María Magdalena. Pero vete a mis hermanos. Vete a mis hermanos Y diles: subo a mi Padre. Subo a mi Padre. Y vuestro Padre. A vuestro Padre. A mi Dios. A mi Dios y a vuestro Dios. Ahí el Señor nos compra, ya el Señor nos adopta, ya el Señor nos está llamando que nosotros somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, pero en este texto bíblico nosotros ya encontramos que nosotros somos hijos de Dios. Es una alegría, es un gozo. Nosotros debíamos de vivir en un júbilo completo. Nosotros no debíamos andar tristes, abatidos por ahí, porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios, el Dios Todopoderoso. Con Él nosotros todo lo podemos. Con Él todos somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda domar, no hay nada que nos pueda dominar, no hay nada que nos pueda hacer vivir una vida triste, porque somos hijos de Dios, tenemos una esperanza viva. Yo una señora que yo conocía, esta señora, cuando entraba a la iglesia, ella pegaba el grito de y todo el mundo se asustaba, porque ella decía: llegó la hija del rey. Gritaba ella siempre decía: llegó la hija del rey. Y todos decían: está loca. Todo el mundo decía: está loca. No, ella no está loca, está en la verdad, porque nosotros somos hijos del rey. Y si nosotros somos hijos del rey, ¿qué somos nosotros? ¿Reinitas? ¿Reinitos? Somos príncipes y princesas. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, el Todopoderoso. Eso es grande, hermana. Mire, por eso que yo cada día yo me enamoro más y más de mi Señor. ¿Saben? Porque cada día la palabra de Dios me habla y me habla. Me habla cuando nosotros estudiamos, por eso cuando estudiamos la Sagrada Escritura los martes, y nosotros estudiamos esa palabra de Dios, y cómo te va instruyendo, y cada vez que tú lees, vas confirmando de quién sos tú, vas descubriendo tu identidad, de quién sos. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nosotros vamos conociendo, y no hay nada en este mundo que te pueda robar esa identidad. No hay nada cuando nosotros conocemos quiénes somos nosotros, cuando nosotros tenemos la certeza que somos hijos de Dios. Mira el primer papa. ¿Ustedes saben quién fue el primer papa? Pedro. Eso no, Pedro. Pedro fue el primer papa. Mira el primer papa cómo nos va a decir quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos un pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo santo de Dios. Y vamos a ir a Primera de Pedro, que con esa vamos a terminar. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, lo vamos a delectar, lo vamos a leer desde el 5, para poder entender el contexto de la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
Primera de Pedro, capítulo 2, ¿ya lo tienes? Ok, vamos a entender el 5, vamos a ver. Para leer el contexto, para entrar exactamente y entender lo que Pedro nos va a decir. Adelante. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Nosotros somos piedras vivas que tomamos parte de un edificio, de una construcción. ¿Cuál es esa construcción? La iglesia. La iglesia dice allá en Efesios capítulo 1 versículo 22 que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y San Pedro nos va a decir que nosotros somos piedras vivas. No somos piedras muertas, piedras vivas que tomamos parte. Siga leyendo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios. ¿Qué ofrecemos en la Santa Misa todos los domingos? Nosotros ofrecemos el sacrificio espirituales todos los domingos, y si vas a misa todos los días, a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Amén. Entonces, eso somos nosotros, piedras vivas que ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Siga leyendo. Aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Acepto, dice aquí. Acepto. O sea, aceptados por Dios. Ok, aceptado, sí. Sí. Okay. Sacrificios espirituales, Ajá. aceptos a Dios, Agradables. mediación, sí, o agradables a Dios por Agradables. mediación de Jesucristo. Ujú. ¿Sigo con el 6? Sí. Vamos a ir hasta el 9. Bueno, pues está en la Escritura. Pues dice la Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. ¿quién es esa piedra? Pedro. No, esa piedra es Jesús. ¿Ah, sí? Esa piedra es Jesús, la piedra angular es Jesús. Esa es la piedra angular. Pedro es la piedra, la primera piedra que coloca Jesús para construir la iglesia. Por eso que es el Papa. Pero él es la piedra angular, es la primera piedra. Jesús es el que construye el edificio. ¿Cuál es el edificio? Es la iglesia, que somos tú y yo, ¿verdad? Que somos todos. Yo no soy la iglesia, porque si yo me muero, se muere la iglesia, ¿verdad? Entonces somos la iglesia, todos somos la iglesia. Me muero yo, quedaste tú. Se muere la otra, quedó la otra, pero todos somos la iglesia. Si entendemos esa parte, ¿verdad? Bueno, sigamos. Preciosa, y el que crea en ella no será confundido. El que cree, ve lo importante que hay mantenerse firmes en esta iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros permanecemos firmes en esta iglesia católica, cristiana, apostólica, no seremos confundidos, porque es una enseñanza viva, cuidada desde el principio, desde que Jesucristo se fue al cielo. Los obispos se han quedado cuidando esta doctrina para que nosotros no seamos confundidos, para que nosotros nos mantengamos firmes como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya nosotros estamos engendrados en el árbol, pero nosotros podemos ser confundidos, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que han salido muchas sectas por ahí alrededor, hablando y atacando mucho nuestra iglesia católica, que dice que no es la verdadera, que son mentiras, que Jesús no vino a fundar una iglesia. Mentira, no se dejen confundir. Nosotros pertenecemos a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, y es donde nosotros vamos a encontrar la plenitud, dice Efesios, la plenitud de la gracia de Dios. En esta iglesia lo tenemos todo. No tienen por qué ir a buscar otras cosas afuera de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan. Para ustedes, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon. Los que no creían en Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros somos incrédulos? Cuando empezamos a fallar,
Cuando nosotros entramos en una flaqueza, entramos en un desaliento, cuando nosotros dicen, no, aquí ya me aburrieron los sacerdotes, ya me aburrió ir a la misa, ese padre a mí me aburre, ese padre a mí no me gusta, ese padre no, y entonces esa gente chismosa de esa iglesia no me gusta, entramos en ese, ¿cómo dice? Repita el versículo. La piedra, para ustedes pues creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Amén. Cuando rechazamos esa piedra, Él es la piedra angular, pero nosotros rechazamos esa piedra que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros rechazamos esta iglesia, es eso, estamos rechazando al mismo Jesús. A quien ustedes rechazan, a mí me rechazan, dice el Señor en su palabra. Sigan. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. ¿Se acuerdan cuando Él decía que era un... ¿Cómo que le decía? Que cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, que era, ¿cómo que le llamaban? Que era un idólatra. ¿Cómo que le decían a Él? Cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios. Que era, bueno, se me fue la palabra, pero que lo criticaban cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Lo criticaban y se burlaban y entonces le llamaban, se me olvida la palabra, pero le decían una palabra, ¿verdad? Cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, y entonces lo rechazaban, estaban rechazando la piedra angular. Y eso pasa cuando nosotros también lo rechazamos a Él y nos vamos en busca de otras piedras que son piedras del Señor, nos vamos en busca de otras cosas que no pertenecen al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque esta es la iglesia de Cristo, y en esta nosotros tenemos la salvación. Y entonces cuando nosotros criticamos a nuestros sacerdotes, cuando criticamos a nuestros hermanos, entonces nosotros estamos rechazando al Señor. Sigamos. Pero ustedes son linaje elegido. Escuchen bien, aquí ya dice Pedro, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos linaje escogido. Ajá. Sacerdocio real. Sacerdocio real. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido. Pueblo adquirido. ¿De qué forma? Para anunciar las alabanzas. Gloria a Dios, para anunciar las alabanzas. De aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor, qué maravilloso. Es que el Señor somos, como dice, repita el texto, Glorita, repita el texto, porque es que eso lo tenemos que grabar y repita la cita bíblica para que se lo graben la gente y quede grabado también aquí en el video que estamos haciendo de YouTube. Pero ustedes son linaje elegido. Nosotros somos linaje elegido, escogidos. Sacerdocio real. Sacerdocio real. Nación santa. No, es que eso es una maravilla. Pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Que estamos en las tinieblas, ¿verdad? Una gran luz, ¿verdad? Ya nosotros somos elegidos, ya estamos ahí, hermanos y hermanas. Mira, ya estamos en las manos del Señor. Nosotros somos una ciudad santa, somos hijos elegidos por el Señor, ya estamos en las manos del Señor. Entonces cuidemos ese tesoro que el Señor nos ha regalado. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, solamente tenemos que cuidarlo, nosotros tenemos que llevarlo, nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual, vivir una vida en Cristo para nosotros alcanzar esa vida eterna que el Señor nos ha ofrecido. Y la vamos a alcanzar en el nombre del Señor. Yo sé que la vamos a alcanzar. Yo sé, mire, yo siempre lo he dicho que aquí entre unos 100 años ya creo que no vamos a ver mucho por aquí. Algunos sí, ¿no? A la diva yo creo que va a estar por acá, ¿no? Haciendo pasteles y toda esa cosa, ¿verdad? Mi mamá que Dios en gloria, mi mamá que Dios me la bendiga. Ella tiene 88 años ya, y entonces ella me dice, yo estoy cansada ya, hijo. Yo ya me quisiera ir a descansar. Y la verdad que cuando ya se entran los años, ya como si uno ya quisiera irse
a reposar, ¿no? A reposar. Aunque no es, o sea, no es mi decisión, sino que es la decisión de Dios cuando nos va a llevar. Pero no le tengamos miedo a ese paso. Yo lo que les digo, no le tengamos miedo a ese paso. Nosotros lo único que tenemos que mantenernos firmes en este caminar. Firmes, aferrados a ese árbol, aferrados a la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles al Evangelio, dando testimonio de quién soy yo, hablando de mi vida, lo que yo estoy viviendo. Y entonces, hermano y hermana, tú vas a ser feliz en esta vida y te espera una vida gloriosa. Nos espera una vida gloriosa. Dice la palabra de Dios que ahí en esa vida gloriosa va a haber un banquete. En el banquete yo quiero estar. Imagínate esos manjares que van a estar servidos ahí con los mejores vinos, dice el Apocalipsis, que los mejores vinos van a ser servidos para ti y para mí. Por eso que tenemos que cuidar esto, porque lo podemos perder. No se dan cuenta, hermano, que aquella mujer que tenía una perla y de repente la perdió y tuvo que barrer toda la casa y mover todo para encontrar esa monedita que había perdido, porque para ella era lo más apreciado que tenía. El Señor compara eso con el reino del cielo. Lo compara cuando nosotros ya tenemos, cuando ya nosotros somos hijos de Dios, somos un pueblo elegido, un sacerdocio santo. Entonces nosotros ya tenemos ese tesoro dentro de nosotros, y entonces lo tenemos que cuidar, lo tenemos que alimentar, tenemos que vivir esa vida en Cristo, para que cuando se llegue el momento que dice el Señor que ya lo tenemos que ir ante su presencia, lo que haya ya un festín. Lo espera un festín, una alegría, un gozo con los ángeles, los arcángeles, los querubines. Yo no quiero estar aquí porque muchas veces nos aferramos a este mundo, ¿no? Nos aferramos a este mundo y no lo queremos ir. No, y aquí estoy bien. ¿Y qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con la cuenta de banco que tengo? Con los 5 millones que yo tengo del banco. ¿Y qué va a pasar con el Ferrari que tengo parqueado allí? ¿Verdad? Con la Homer. ¿Qué va a pasar con todo eso? No, nada nos vamos a llevar. Así que venimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Lo único que nos vamos a llevar va a ser la gloria. Vamos a llevar la victoria que el Señor nos está dando, y allá en el cielo cantaremos alabanzas al Dios Todopoderoso. Amén. Pónganse de pie, vamos a hacer la oración final. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor es grande y bondadoso. Bendito sea su nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Vamos a poner en oración a nuestros hermanos, a Félix, también a Glorita, la señora que viene acá que está mala de la gripe, y a su mamá también. Vamos a poner en oración a todos los enfermos, especialmente aquellos que padecen del cáncer, aquellas personas que padecen del azúcar, de la artritis, personas que tienen problemas con sus riñones, con el hígado, que padecen de la presión alta, colesterol. El Señor es grande y maravilloso. Él siempre acude a nuestro auxilio. Entonces dice la carta de Santiago que oremos unos por otros, que oremos unos por otros para que la gracia del Señor sea dada. Entonces nuestro compromiso es orar. Vamos a pedirle al Señor que nos proteja, que nos cuide de esa enfermedad que anda rondando por ahí, que nos cubra con su santo manto. Le pedimos a nuestra Madre también que interceda ante su Hijo para que nosotros seamos salvados en este mundo que vivimos, que estamos expuestos a todo tipo de tentaciones, y que el maligno anda como un león rugiente queriéndolos devorar, para que nosotros perdamos esta gloria que el Señor nos ha dado. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Tú que eres grande, tú eres maravilloso, mi Señor. Tú nos has regalado, Señor, una vida, Señor, una vida en abundancia. Hoy, esta noche, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades. Te ponemos, Señor, en tus manos, Señor, todo lo que somos. Padre mío, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Ven y fortalécenos. Ven, Señor, y danos paz. Ven, Señor, y danos vida, Señor.
Yo te bendigo, Señor, te alabo, Señor, por todos mis hermanos que vinieron esta noche, Señor, y pudieron, Señor, deleitarse, Señor, de esta palabra que hemos compartido, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos da vida, Señor, y nos restaura. Tu palabra tiene poder, Señor. Yo sé, Padre Santo, que esa palabra que hemos compartido hoy esta noche, Señor, nos fortalecerá. Nos ayudará a caminar en esta vida, Señor, fortaleciendo nuestra fe, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por todo lo que hemos venido esta noche y hemos podido compartir, Señor. Te pedimos por todo aquello que no pudieron llegar hoy esta noche, Señor, para que tú los bendigas ahí donde estén, Señor. Especialmente, Señor, a mi hermano Félix, que es el que nos acompaña. Padre mío, bendícelo. Bendice a su hijo también, a su esposa, Señor, y a su ministerio. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Santo es tu nombre, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y los cubrimos con la sangre del Cordero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vamos en la paz del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos damos un abrazo de paz. Si te quieren dar un abrazo de paz y un abracito bien rico, bien sabroso, que sienta el calorcito de hermana. Que Dios los bendiga, que sueñen con los angelitos, que descansen, vayan, manejen con cuidado, que el piso está mojado. Vayan con cuidado. ¿Sí? Bueno, pues, que Dios los bendiga. Gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves, con la ayuda del Señor. Desde aquí. Tan bonita. Señora.